Desde este minuto, Rafa Locina te invita a recorrer La Noche Cambá. El folclore latinoamericano y las influencias de la africanía en todo el continente. La Noche Cambá. Tambores y ritmos hasta las 22. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. Muy buenas noches, amigos, amigas, radioescuchas de la 99.3, aquí en la ciudad de Posadas, en parte de la provincia de Corrientes, parte de la provincia de Misiones, y a los radioescuchas que están a través del internet en diferentes lugares del continente, y quién sabe, quizás cruzando el océano, escuchando, esperando esta noche cambá, calentando los tambores al fuego de la imaginación, de lo auditivo, de los sonidos que nos traen aquí a esta reunión en colectivo, en círculo, en donde investigamos, indagamos, acaso nos generamos más preguntas que respuestas, pero en todo caso es un repaso por la música de nuestro continente, la música folclórica de nuestro continente, sobre todo aquella en donde se evidencian las características, los sonidos, las formas, las fórmulas rítmicas, musicales, africanas. Por eso hoy en la noche cambá, en la tercera noche cambá, les invito a relajarse, a dejarse llevar por la imaginación y a comenzar esta travesía que en esta noche específicamente va a terminar de repasar los rasgos fundamentales de los daomeyanos y de los carabalíes. Recuerden que la noche anterior hablamos de todo el concepto del tambor en África, el concepto del llamado respuesta, de las civilizaciones, de los pueblos, hombres, mujeres, niños y niñas que tienen como visiones completamente distintas a las nuestras, a las eurocentristas, occidentales, católicas, y que en el África van a dar como resultado cientos de miles de formas musicales y van a tener como protagonista principal de todos estos momentos, de todas estas funciones sociales de la música, van a tener como protagonistas al tambor. Entonces, bienvenidas otra vez a la noche cambá, el repaso afroamericano. Bueno, y esta noche cambá, la tercera de las que venimos aquí encendiendo en la 99.3, quisiera terminar un poquito el concepto de África y de los rasgos culturales más importantes, o al menos más numerosos, que se evidencian en nuestro continente. Recuerdan ustedes que hablamos de los yorubas, conocidos yorubas, también nombrados Nagô allá en el Brasil, y vimos un poquito de los congos, hablamos un poco de sus cosmovisiones y de algunas características principales en África y en América. Quisiera terminar ese ciclo del África Occidental nombrando a los daomeyanos, donde estaba el antiguo reino del Dahomey, en la actual República de Benín, y hablar un poquito de los carabalíes, otra expresión cultural muy evidente, muy fuerte en el Caribe y en lugares de la América continental, lugares específicos. A propósito de eso, comenzaré a hablar de los daomeyanos. ¿Qué significaban en África? ¿Qué significa ahora este pueblo? Y de qué manera rebrota aquí en América, que tiene un paréntesis muy particular. Es el caso de Haití. Pero hoy terminaré de cerrar este concepto del Dahomey. Terminaremos de hablar un poquito de los carabalíes y entraremos al mundo del Caribe en plena llegada, en plena conquista, en plena invasión europea
que fue donde comienza esta trata negrera que dura más o menos 3 siglos y medio. Producto de ello, toda la riqueza, enorme riqueza, y la diáspora cultural afroamericana. La historia de los daomeyanos nos remonta a los tiempos de gloria que supo tener el reino del Dahomey, aquel poderoso imperio que se desarrolló en la actual República de Benín. Este reino tuvo la característica de capturar y vender esclavos a los europeos, esclavos que pertenecían a las comarcas que rodeaban el reino, pues esta región que actualmente comprende Benín, Togo y Nigeria siempre fue densamente poblada, lo cual facilitaba la captura de humanos para su venta. La actividad fue tan desmedida que en el siglo XVIII la venta de esclavos a cambio de pólvora, telas y utensilios europeos se convirtió en la principal actividad económica del Dahomey. Sus principales compradores eran Holanda y Francia, lo que explica por qué la población de Haití, que fue colonia francesa, tiene tantos rasgos dahomeyanos en su cultura. De hecho, la palabra vodú quiere decir Dios o espíritu en lengua fon, común en toda la región del antiguo reino. De estas tribus capturadas y sometidas se encuentran en Cuba los Arará, llamado por referencia a su puerto de embarque cerca de la ciudad de Ayadá, perteneciente a la famosa costa de esclavos manejada por los reyes africanos del Dahomey. Los Arará, a su vez, provienen de diferentes regiones tierra adentro de la ensenada de Benín y Togo, motivo por el cual en Cuba se han reconocido y agrupado según su origen natal: Arará Sabalú, Arará Dahomey, Arará Maíno. En la actualidad, estos grupos herederos de la cultura Arará son minoritarios en Cuba. Solo algunas pocas familias aún mantienen sus tambores, dioses y cultos en la provincia de Matanza. Del Dahomey podemos identificar tambores con una forma de tensión a través de cuñas que se introducen a la copa del tambor, muy comunes en Haití, bueno, evidentemente en Benín, tierra adentro, y en los Arará de Cuba. Quisiera compartirles un poquito de música Arará, un poquito de la cadencia de la música de los descendientes del Dahomey, aquellos fundadores del vudú en Haití, y para ello quisiera repasar un poquito de la estructura rítmica del Arará. Quisiera que tengamos en cuenta algunos conceptos que conversamos la noche pasada como el criterio de improvisación a través de los tambores más graves del conjunto, se darán cuenta, y también, bueno, como siempre, el sentido antifonal de esta música, es decir, el de llamado-respuesta, llamado del solista y la respuesta del coro, de la multitud que está congregada a estos toques. Ayo, 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 ayora, adore, ayanu quere, quere, adore, ayo, 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 ayora, adore, ayanu rake, adore, ayanu rake, adore, ayanu rake, adore, ayanu rake, adore, ayanu quere, quere, adore, ayo, ayo,
Para cerrar este repaso de las características más sobresalientes, más evidentes, estos grupos étnicos del África Occidental, algunos de ellos, siempre remarco, son cientos, pero estos de los que conversé, de los Yoruba, de los Congo, de los Carabalíes, de los Daomeyanos, tienen una fuertísima influencia en nuestra música, en nuestra estructura, que después viene en nuestro folclore ya mezclado con los conceptos europeos y con conceptos de los pueblos, de las civilizaciones originarias del continente. Del último grupo étnico que quiero hablar, o del último grupo donde se hace la denominación metaétnica carabalí, voy a nombrar las siguientes características. De los carabalíes podemos encontrar varios grupos étnicos, de los cuales sobresalen los Ibibio, los Igbo y los Ekoi, originarios de una región llamada Calabar al sur de Nigeria, en la cual se establecieron varios puertos fluviales de embarque de esclavos, como el puerto de Boni, como el nuevo Calabar y el viejo Calabar. Estamos hablando de un delta ahí al sur de Nigeria, frontera con Camerún. La cosmovisión, junto con varios aspectos culturales de estas tribus, compone la matriz de los rasgos carabalíes en Cuba, que actualmente se evidencian en las sociedades secretas masculinas, llamadas abacuá o ñáñigas, también en las comparsas del oriente de la isla y en el registro histórico de ciertos cabildos carabalíes. Yo, Ricardo Estrae, Guañón de la Potencia de Orión Efi, en el día de hoy hacemos un homenaje a nombre de mis hermanos, Aliyamba, Orlando, Álvaro, Monte. Dentro de esta estructura social de los carabalíes, allí en el delta del río de la Cruz, en el Calabar, hay diversas sociedades confidenciales o secretas que poseen funciones culturales de sumo interés, como el culto a los antepasados muertos y a la fecundidad. Algunas se dedican a la enseñanza de determinadas danzas o incluso oficios. Otras tratan de obtener los poderes de las fuerzas naturales mediante ritos propiciatorios. Voy a hacer un breve repaso de los Ekoi, de los Efik, de los Ibibio y de los Igbo, que son las tribus que componen el sistema metaétnico carabalí. El sistema no, sino el grupo, para tener noción de estas culturas en África. Pasamos a su desarrollo en Cuba, escuchamos un poquito de su música y nos adentramos a los conceptos del Caribe dentro de la temprana colonia. Son cañoso a así, son cañoso a así. A San Cantión, a Manantión dirá, a San Cantión, a Manantión Ove, a San Cantión, a Manantión Besuá. A su curucuantillén, heriero potacho en Dibón, Mozón como fe, evión eroquitán, huyo mañón gompavio, a trocofó como cairén, a base a bomé. Efiméremo crucoro, y tía vacío rumiñán, a serio bon, idio bon, mayene bon, esteyene bon, o boneco erumiñán a bacuá heriero. Aro obvio, efoco en deminua, quizongo, quiñongo. Ay enemi, empegó un varieta cancomo en Dibó, Muna cuando va, a San Cantión a Manantión dirá, empegó en vara antén a nene foa a mana tereré, ucano bencosi, a curitongo, a curietete y usongo, una novia,
pan ganar obvia, en gomo yansi, acama eribo. Muna kondo wa. Ah, muna kondo wa, muna kondo wa, oh yo. Empegón poromo bobión. Ah, empegón poromo bobión, empegón poromo bobión, oh yo. Guaraguaño su cuere miñón. Ah, guaraguaño su cuere miñón, guaraguaño su cuere miñón, oh yo. Batanga la miñán, a la miñán, a la miñán, Batanga la miñán, a la miñán, a la miñán, batanga la miñán, oh ya yo, batanga la miñán. Embriágame ororo, otan y ya, Embriágame ororo, otan y ya, embriágame ororo, oh ya yo, embriágame ororo. Coco, y vio no munatanse, coco. Y vio no munatanse, Coco, y vio no munatanse, coco. y vio no munatanse, Coco, y vio no munatanse, coco. y vio no munatanse, coco. Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. La Noche Cambá. Acá mangere oro. La Noche Cambá. Tambores y ritmos hasta las 22. Los Igbo son uno de los mayores etnos de Nigeria. Su población ya abarca unos 20 millones de habitantes, que se concentran en la parte sudeste del país. Hablan una de las lenguas Kawa del grupo Níger-Congo. Los lingüistas consideran que la lengua Igbo se distinguió hace más de 1000 años de otras lenguas vecinas relacionadas como el Yoruba, Agalá, idioma Igbo. El territorio Igbo tradicional está situado a ambos lados del río Sur, Níger, entre el delta y el valle de Benue, por lo que constituye una de las regiones más pobladas de África. Este pueblo es portador de una larga historia cultural. Tradicionalmente los Igbo han sido muy aventajados en trabajos de metal, tejidos y maderas talladas. Las creencias religiosas tradicionales varían regionalmente, pero de modo general comparten la idea de la reencarnación, el sacrificio durante la vida, la noción de espíritu y el culto a los antepasados. Sus ceremonias religiosas enfatizan en los entierros y en otros pasajes del ciclo vital. De manera diferente a algunos de sus vecinos, los Igbo nunca desarrollaron monarquías centralizadas. Sin embargo, hasta la época colonial, la mayoría de los Igbo vivían en pueblos autónomos, relativamente democráticos, donde una estructura compleja de lazos de parentescos, sociedades confidenciales, organizaciones profesionales, oráculos y líderes religiosos funcionaban como eficientes reguladores sociales. Muchos Igbo, especialmente los que se encontraban asentados a lo largo de la costa del río Níger, se hicieron comerciantes, vendían sus cultivos del interior incluso a los propios Igbo de otros grupos vecinos. Los negociantes ingleses y los colonos norteamericanos desempeñaron un importante papel en el comercio durante el siglo XVIII. Ay, chiminica, chiminicoco, chiminica, chiminicoco, chiminica como yo abanecue, voy a 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 abanecue.
Jiminica como yo abanecue, voy a 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 abanecue, ay, Jiminica. Como hemos dicho, en Cuba existen expresiones culturales que pertenecen a la memoria de los carabalíes y estas se ven reflejadas en las sociedades secretas masculinas llamadas abacuá o ñáñingas, las cuales tienen una conexión directa con la sociedad del leopardo allende África, que ahorita estábamos hablando, y que únicamente han rebrotado en las ciudades de La Habana, Regla, Matanzas y Cárdenas. Por otro lado, existen en el oriente de la isla, más precisamente en Santiago de Cuba y Bayamo, ciertas comparsas carabalíes que mantienen aún los espacios físicos para sus reuniones, ensayos, etc. Se sabe de la existencia de cabildos carabalíes hasta la mitad de la centuria anterior de Matanzas. Al respecto, el maestro Fernando Ortiz hace referencia a una tribu del grupo de los Ibibió llamada Brícamo. Brícamo es la denominación de una tribu carabalí de la que vinieron esclavos a Cuba. En Matanzas todavía hay un grupo de brícamos, restos de un viejo cabildo. El fenómeno abacuá en Cuba es resulta muy interesante, como lo venimos escuchando, como venimos descubriendo. La sociedad secreta masculina, en lo particular, en lo personal, me parece uno de los complejos rítmicos más lindos que tiene la isla. Se toca con la orquesta llamada Biancomeco. Aquí hay 4 tambores, 3 pequeñitos unimembranófonos y uno más grande también unimembranófono que se llama Boncoe Chimillá. Los tambores pequeños llevan por nombre Obiapá, Cuchilleremá y Biancomé. Hay ciertos idiófonos que acompañan estos toques. Tenemos el ecón, que es la campana, 2 planchuelas de metal que suenan más bien secas, y tenemos los ericundí, que son unas especies de cachichis, como los cachichis brasileños, unas canastitas con semillas adentro que suenan también el compás del ritmo de abacuá. Y también los famosos hitones, que son 2 baquetas que se percuten en la caja del tambor mayor. Que tal vez su abuelo le sepa responder, si el tiempo es más largo cada vez. La sociedad secreta de abacuá tuvo su origen en los antiguos cabildos de esclavos carabalíes, precursoras en Cuba con los de otras tribus o naciones africanas de las sociedades de recreo y de las de socorro mutuo, que se multiplicarían más tarde en la isla de Cuba. Estas agrupaciones de ñáñingo, como se les llama corrientemente con secular desprecio, se denominan potencias o tierras, juegos o partidos. De todos estos términos nos serviremos aquí. La confraternidad tuvo siempre por objeto la característica de los abacuá. En lo social, prestar ayuda económica a sus individuos en momento de necesidad con el producto de cuotas mensuales que aseguraba un fondo común, y en lo secreto protegerlos por medio de una alianza con poderes espirituales contra lo que llamaremos los peligros imponderables, tales como maleficios o daños, ataques de brujos que se valen de fuerzas maléficas para obstruir la suerte, arruinar la salud y el alma, provocar la enfermedad y la muerte y causar todo género de quebrantos. Los obonocués o cofrades deberán amarse y servirse como hermanos y guardar la más absoluta reserva sobre el culto de Ecue y los ritos herméticos de la confraternidad. Este es el primer compromiso que contraen al iniciarse. La liturgia se celebra a puerta cerrada y solo entre adeptos, en el interior del fambá o cuarto sagrado destinado al secreto, en las casas que ocupan las potencias o tierras. Los signos que se dibujan en el cuerpo del recipiendario para las pruebas de iniciación, las rayas que le dicen las firmas también o marcas,
lo unirán hasta la muerte y más allá de la muerte, a la fuerza misteriosa que veneran, a los espíritus de los antepasados y a sus hermanos en la religión, con lazos más estrechos que los del parentesco sanguíneo. Cada potencia o grupo se compone de 13 a 25 plazas, dignidades, individuos que con el grado de Abasequiñongo desempeñan los cargos de su gobierno, asumen la jefatura con sus asistentes y ejecutan ritos, y un número ilimitado de iniciados abasecazongos. La importancia de una potencia depende del número de sus iniciados y de las ramas o nuevas agrupaciones que hayan surgido de ellas. La sociedad exclusivamente de hombres no admite mujeres en su seno. Ecue las rechaza, así como a todo lo que se relacione con su género. Es un grupo étnico. Todas estas tribus de las que vengo conversando tienen como característica una fuerza, una manera de organización sumamente patriarcal, patrilineal, en donde la mujer es comparada hasta con los esclavos mismos del África, que ellos mismos se esclavizaban, inclusive se le ponía el precio a veces relacionado a una vaca, a un ternero. Muy marcado el tema de la minorizar el sexo femenino. Los hombres por lo general tenían varias mujeres y todo esto preconcebido y organizado a muy temprana edad de las mujeres. Ya se sabía a quién se iban a vender o a quién se iba a exponer para venderlas. En fin, temas que no resultan de poco interés, sobre todo en esta época en donde estamos replanteándonos los lugares que ocupa cada uno de los sexos en la civilización mundial, en esta casa ya que se llama planeta Tierra. Nos parece importante remarcar también estos aspectos que deberían ser, quizás a modo personal, revisados, replanteados, aún en los abacuá de la actualidad. La canción manantio mira, la canción manantio tuve, la canción manantio besoa, la sacaracuanti y en el hielo potacho ni como songo, el guión le quitado yo maño con Pablo. Bari becamá. Bari becamá. El primero mocru coroitia, a vaciar oveña, a serio bon, indio bon, etayene bon, obo necue, mosongo yampana, a vaci sanseno, a trogofo como cairé, a vaci pomé. Bari Congo, Isun Epo, Isun ese DJ, me cura mendo, a mangamangante nere, Isuka Numa, Tafia Ocano Becansi, a Baire Meta te hace vende, en el Wea Canara, de Cueño Nuroña, Beco Betambre, de Cueño Nuroña, Beco Betambre, Beco Betambre, de Cueño Nuroña, Beco Betambre, Bari becamá, wa, el Cueñón amana iremo, amana coiba, amana vio un año en Gotán crien manicue, Asoko Viana, unque, Asoko Viana unque en Guaruma, Asoko amana yunse, Ecue, Anatoruana, el Cueñón Arancan Lima, y Bioroco, amanase ni Diongo. La noche Cambá, tambores y ritmos hasta las 22. Bueno, bien, ya hemos terminado de ver estas características principales, globales dentro del mundo del África Occidental, los daomeyanos, los carabalíes,
En la noche anterior, en el programa anterior, hablamos de los yorubas y de los congos. Llegamos al momento del descubrimiento de América por parte de los europeos. Estamos en pleno siglo XVI. Sabe que Colón llega en 1492, fines del siglo XV. Y aquí hay algunos apuntes muy interesantes de un autor que recomiendo muchísimo, un autor colombiano llamado Germán Arceniegas. Tiene un libro bellísimo que se titula Biografía del Caribe, y de aquí voy a sacar algunos textos para compartir con ustedes, para que dimensionemos qué significó para la Europa del entonces, que fueron los responsables, los encargados de someter a todo un continente, los encargados de transportar de manera forzada a cerca de 12 millones de personas de otro continente, me refiero a los africanos y africanas que llegaron, y lo que significó cultural y políticamente el descubrimiento de América para ellos, para ellas. De manera que voy a empezar con esta página que nos cuenta, que nos revela de qué se trató ese siglo XVI. Quiero que tengamos en cuenta, antes que nada, que es una visión todavía bastante eurocentrista, como que si el mundo se abrió hacia los océanos, se abrió para los europeos, pero ya los indios allá en la India y los chinos manejaban el Pacífico, y el mar Índico lo manejaban a diestra y siniestra. Bien, ubiquémonos entonces en el siglo XVI, en la llegada de los europeos, en lo que significó para España y el resto de Europa. Acá mangere, acá mangere, acá mangere, acá mangere oru. Barrio, acá mangere, acá mangere, acá mangere, acá mangere oru. Ye, we, ye. Guanaribo ya yo. Oh ya yo, oh ya yo, oh ya yo. Orue, bonkura baba. Kama, ya baba, condomina bebe. Como de cuello me quito, como de cuestión bongo. Que el siglo XVI es el siglo de oro de España es la verdad, pero no es toda la verdad. El siglo XVI es de oro no solo para España, sino para Inglaterra, para Francia. Es el siglo de Cervantes, de Shakespeare, de Rabelais. Las letras no tuvieron antes en los tres reinos esplendor parecido, ni tampoco los reyes, Carlos V y Felipe II, Isabel de Inglaterra, Francisco I, son en sus cortes reyes de oro, con que la historia se viste de nuevo. Pero al fondo hay algo más. Con el descubrimiento de América la vida toma una nueva dimensión, se pasa de la geometría plana a la geometría del espacio. De 1503 hacia atrás, los hombres se mueven en pequeños solares, hasta en un corral, navegan en lagos. De 1500 hacia adelante surgen continentes y mares y océanos. Es como el paso del tercero al cuarto día en el primer capítulo del Génesis. Todo este drama se vivió tanto o más que en ningún otro sitio del planeta, en el Mar Caribe. Allí ocurrió el descubrimiento, se inició la conquista, se formó la Academia de los Aventureros. La violencia con la que fueron ensanchándose los horizontes empujó a los hombres por el camino de la audacia temeraria. No hubo peón ni caballero, peje ni rey, poeta ni fraile que no tuvieran algo de aventureros. Lo fueron Colón y Vespucci, Cortés y Pizarro, Drake y Hawkins,
Carlos V y la reina Isabel, Cervantes y Shakespeare, las casas e Ignacio de Loyola. Todo parece una epopeya, todo una novela picaresca. En la cárcel estuvieron lo mismo Isabel cuando iba a ser reina de Inglaterra que Francisco siendo rey de Francia, y Cervantes y Colón. Cuanto hombre o mujer grande hubo en Europa se vinculó a la aventura central del mar Caribe. Descubrimiento, conquista, pillaje, se hicieron con los reyes a fondo. Colón habla al nombre de los católicos, Balboa toma posesión del Pacífico y Cortés de México, con el estandarte del emperador Carlos V. Hawking y Drake asaltan los puertos del Caribe con escudo de la reina Isabel. El pirata Juan Florentín aparece como socio del rey de Francia. En el Caribe empieza la lucha entre Inglaterra y España. El día en que el virrey de México vuelve las astillas a las naves de los contrabandistas ingleses en el puerto de San Juan de Ulúa, marca un cambio de rumbo en la política europea. La historia del Caribe en el siglo XVI hay que verla como un campo de batalla donde se juegan con los dados de los piratas. Las coronas de los reyes de Europa, ahí se gradúan de almirantes los marinos ingleses. ¿Quién se arrumba? ¿Quién se arrumba? ¿La viste mirando? Así el siglo de oro lo es el de la violencia, del fuego, de la lanza, de la pasión, en que se dan la mano como buenos camaradas los tipos más distantes. Todos van metidos dentro de la muchedumbre desbocada. Rabelais planea los viajes fantásticos de Pantagruel, quizás el más estupendo de sus libros, estimulado por los viajes del pirata Juan Florentín. Cervantes meditaba al mismo tiempo en escribir El Quijote o en venirse al Caribe, a Cartagena, a Guatemala, al nuevo reino de Granada, refugio según él mismo de pícaros y ladrones. Shakespeare llevó a sus dramas imágenes tomadas de los viajes de Rayleigh por la Guyana. Lope de Vega compuso la Dragontea sobre la vida de Francisco Drake o El Dragón. Quien dibuje el mapa literario del Caribe encontrará en él todos los nombres de los poetas, los novelistas, los dramaturgos, como si hubiera sido un sueño para ellos armar su república de las letras, donde tenían sus tiendas los bucaneros o encendían los bandidos sus fogatas. Bueno, tras esta llegada, imaginémonos la reacción de los originarios, que al principio tenían al parecer la sensación de que habían llegado estos semidioses con barba, con caballos, con ropas, vestidos, con símbolos que nunca habían visto, con una tez de piel que nunca antes habían visto, pero bueno, enseguida se empiezan a dar cuenta de que no son tan
tan santos, ni tan dioses, ni tan buenos como creían. En ese sentido, dice nuestro amigo, nuestro escritor, al que tenemos aquí como invitado a través de su libro La biografía del Caribe, nos cuenta lo siguiente: mientras los españoles se alegran, los indios se fastidian, no les dejan tranquilas a sus mujeres, a ellos los mandan a las minas por una demora, que son 8 meses de trabajo, y a ellas las dejan para agarrarlas. Cuando regresan encuentran sus hogares en ruina. Las mujeres, antes que criar hijos para esclavos, los matan al nacer. Centenares de indios mueren en los trabajos forzados, otros se suicidan. Un indio convida a sus compañeros a hacer la guerra porque el juez, a quien se ha quejado de que un español abusa de su mujer, le responde con un puntapié. Un español, por distraerse, azuza a su perro contra un cacique y el perro, en obra de segundos, saca al indio las entrañas. Los súbditos del cacique se alzan contra el español. Los dominicos, defendiendo a los indios, ponen el grito en el cielo. Los franciscanos se hacen al partido de los españoles. Que Dios me perdone si es un mal pensamiento, murmuran las casas. Pero los franciscos tienen repartimiento. Y así se levanta una polvareda de prédicas a coro con el vozarrón de los capataces. Santo Domingo es un centro de educación física y de ejercicios espirituales. El gobernador no quiere escándalos ni desórdenes. Ha venido para que todo esté a codal y escuadra. Ve lo que está ocurriendo y reflexiona. Lo mejor es empezar por la cabeza. Ofrece un agasajo a la reina Ana Gaona, la de los areitos y meneos, y a sus caciques. Les va a hacer frente al palacio de la reina una gran fiesta a la española, en los que los caballeros jugarán a las cañas. Gran entusiasmo entre los indios. La reina y sus caciques, pintándose de rojo y negro, se preparan para presenciar el gentil torneo. Los españoles solo esperan la señal del gobernador. Saludos, sonrisas, lindas cabriolas de los caballos. Obando se lleva la mano al pecho sobre la cruz de Calatrava. En la señal, es la señal. Los caballeros españoles se precipitan al palacio, acuchillan a todos los caciques y solo se reservan a Ana Gaona. Para honrarla mejor, la ahorcan en la plaza. El castigo fue tan espantable cosa para los indios que de ahí en adelante asentaron el pie llano, y en memoria de aquesto fundó el gobernador una villa que llamó Santa María de la Vera Paz. Dice el cronista Oviedo: el gobernador era muy devoto y gran cristiano, y muy limosnero y piadoso con los pobres, manso y bien hablado con todos, favoreció a los indios mucho y a todos los cristianos, trató como padre a todos y a todos enseñaba a vivir bien. Como caballero religioso y de mucha prudencia, tuvo la tierra en mucha paz y sosiego. Bueno, evidentemente no todo el mundo era tan malo, pero los intereses de la Europa del entonces, no tan distintos a los de ahora, esa cuestión de expansionismo, esa cuestión de sometimiento, esa cuestión de extracción de todos los recursos naturales, una cosa muy enloquecida con el oro, ha llevado a la casi extinción de los grupos originarios de las Américas. Estamos todavía en el Caribe insular. Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. La Noche Cambá. Te apuesto mi vida una vez más, que aquí no hay durante ni después. La Noche Cambá.
Tambores y ritmos hasta las 22. Nosotros y ellos, vos y yo. El negocio que propone John Hawkins a los ricos de la City de Plymouth consiste en formar una sociedad que case negros en Guinea y los venda en Santo Domingo. Todos los historiadores se pondrán de acuerdo más tarde para convenir en algo que hoy es muy claro, que no hay nada más limpio que ser negreros. España está dando licencias de ventas de negros a sus propios súbditos, y el más cristiano y humanitario de los frailes, Bartolomé de las Casas, recomienda su importación a las Antillas. ¿Por qué los ingleses van a ser menos que los castellanos en cosas semejantes? En África misma unas tribus hacen esclavas a otras y el negrero no tiene sino que comprar a los vendedores de los prisioneros. Hablábamos ahora del Dahomey, por ejemplo. Es, dicen, una obra de misericordia porque por mal que les vaya a los negros en las Antillas, peor es su suerte como prisioneros de otros negros en el África. Haya justicia en estas consideraciones o no las haya, el hecho es que el asunto no se discute. Hawkins encuentra calurosa acogida para su proyecto. Los condes de Pembroke y de Leicester toman acciones. Las toma el propio Sir Thomas Locke, alcalde de Londres. El embajador de España protesta, no en nombre de ningún sentimiento cristiano, sino en defensa del monopolio establecido por la católica majestad. La reina Isabel detiene a Hawkins mientras escucha esta protesta y pasa el ruido. Luego que Hawkins despliegue las velas y buen viaje. Cazar los negros no es un problema, llegar a las Antillas tampoco. Hawkins conoce el camino y sabe del negocio. La cuestión está en organizar las ventas. Todos los señores de Santo Domingo, Venezuela, Cartagena quieren comprar negros, pero nadie violar las leyes de Castilla. Hawkins, a su turno, es prudente, mañoso, quiere hacer las cosas en orden y dejar buena impresión. Unas veces amenaza con cañonar a los fuertes, otras se hace el perdido en los mares y pide acogida en los puertos. En una forma u otra se da trazas para ponerse al habla con el gobernador, con el hidalgo, con quien tenga el dinero, vende la mercancía y llena la bolsa. No pocas veces logra hasta un certificado de buena conducta expedido por el gobernador. Él no quiere pelear sino vender. En Santo Domingo, después de vender 200 negros, dejan depósitos 125 por si hay que pagar algún impuesto. Apenas si puede imaginarse que John Hawkins espere ver un escudo a cambio de estos negros. Lo que ha hecho es un perfecto contrabando, pero hay en él esa mezcla de candor y garra dura que coloca los negocios de Inglaterra sobre las bases de buena fe y de implacable precisión para que no escape ni el último penique de la ganancia. Asombran a los españoles las delicadas pruebas de confianza con que los ingleses abren un crédito y luego la seriedad con que toman su papel de acreedores.
El siglo XVI fue hazañoso. La conquista, que es violencia, se hizo con la espada, el arcabuz y el perro. El siglo XVII es de otra manera. Al pirata y al conquistador suceden los personajes de la colonia. Ya no son las armaduras de acero, sino virreyes de encaje y terciopelo y guante blanco. El gran personaje de la colonia es el oidor. Como su nombre lo indica, es solo oídos. Ahora la cuestión no es matar a los indios, sino incorporarlos. Por los subterráneos del amor se han juntado y siguen juntándose las dos razas. Aparece el mestizo, en cuya alma resuenan las voces lejanas de la América Virgen y las voces prometedoras de la Europa veterana. Las dos sangres corren calladas por una misma vena, palpitan en un mismo corazón. Luchan en los sueños del mestizo la amorosa canción de cuna de la madre y el himno conquistador del padre. Los tiempos no están para resolver a interjecciones por problemas de la vida. Hay que reposar y meditar, hay que murmurar. Sobre las poblaciones nuevas de teja de barro, de chozas pajizas, se alza una torre blanca. Con el alba las campanas dan la voz de alerta al cristianismo. A la tarde el toque de oración. El crepúsculo alarga sus dedos juguetones por los tragaluces de la iglesia y acaricia grutas de oro, vírgenes de policromía, angelitos que ya tienen cara de guaguas. Por caminos de ensueño y de plegaria han nacido estos retablos en donde la ilusión de El Dorado ya no es aguijón de pelea, sino imaginería de una mística ingenua y complicada, donde florece el milagro, sonríe la candidez de los indios y hay recuerdos de las moradas y gongorismos místicos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. El sentido religioso de América no se ha formado apretando la imaginación en la celda del monasterio, sino echando a rodar el alma por los caminos abiertos, anchos ríos, noches de plata, en un mundo florestal donde alterna la tormenta que alza arroyos y deshaga ceibas con alboradas que tiemblan en una gota de rocío. En el siglo XVI vinieron pocas mujeres de España. Las que llegaron eran violentas, tan aventureras como el resto de la tropa. Frente al cortesano virrey don Diego de Colón, María de Toledo, su mujer, era una hembra formidable. En Panamá, tanto fue Pedrarias Dávila como su gobernadora. La mujer de Pánfilo de Narváez defendió con mejor cabeza y energía su hacienda de Cuba que el propio don Pánfilo. Cuando Hernando de Soto parte a la conquista de la Florida, deja a su mujer por gobernadora y ella se defiende con arte, astucia y bravura. Beatriz La Cueva, la infortunada, tuvo para el duelo cuando se le murió su conquistador don Pedro de Alvarado los extremos de doña Juana la Loca. Pero para hacerse reconocer gobernadora de Guatemala despliega una audacia y fortaleza que sólo contiene y ahoga en todo el cataclismo que reduce a escombros la vieja ciudad de Guatemala. Molambo. And your papa too. Llega el siglo XVII y la mujer pierde el corajudo ímpetu de aventurero. Hay penumbra, enredos domésticos, espectadores maliciosos, cronistas que sonríen en la picaresca, libros de travesuras, manuscritos que circulan de mano en mano, bien forrados en pergamino. Las mujeres de gran vuelo espiritual acuden a la imagen poética. Una flor de Lima, Santa Rosa, comunica su perfume a la entrada del siglo. En México es Sor Juana Inés, en cuyas rimas alternan el amor místico y el amor profano. Los poemas de Amarilis, tapada y coqueta, se cruzan sobre el ancho mar con los que a ella dirige Lope de Vega. El siglo XVI fue de desequilibrio y genio. El XVII se mueve por curvas de nivel y con palabras de ingenio. Se lee en las colonias.
al año de publicarse el Quijote, ya corren por estos lados de América 1500 ejemplares del libro. Don Quijote y Sancho pasan a ser personajes populares. En Lima y en México aparecen enmascaradas que todo el mundo aplaude y comprende, y esto cuando no hace 3 años que Cervantes ha entregado al mundo su caballero y su peón inmortales. El imperio de España en América está en la montaña, ahora en el siglo XVII, sobre la cumbre de los Andes, a donde no llegan las tentaciones del mar ni se corre el peligro de los ingleses. El conquistador, que era castellano de la meseta, de tierra adentro, lo quiso así. Además, había que seguir la tradición de los indios. Carlos V no iba a saber más de América que Moctezuma, Atahualpa o Sacrexiga, y estos supieron muy bien por qué había que ir a la corona de los montes para gobernar. Solo quedó un frente de choque, el Caribe, pero tampoco para Inglaterra en el siglo XVII es el siglo de los Hawkins y de los Traques. Los mismos piratas quieren reposar, tener sus campamentos, sus colonias, juntarse a las Indias, quedarse en América, en vez de hacer como Drake un viaje alentador alrededor del mundo. Morgan lo hace alrededor del Caribe, y en vez de salir a las aventuras de Plymouth, sale desde Jamaica, para conocer el mundo, una isla vasta y sobra. La Noche Cambá, tambores y ritmos hasta las 22. Bueno, hasta aquí hemos comenzado nuestra entrada al continente, el momento, estos primeros 2 siglos de los que acabo de hablar, en donde se van a mezclar, comenzar a mezclar todas todos los colores, los matices, los relieves de Europa. Me refiero a España, me refiero a Portugal, me refiero a Francia y a Inglaterra, un poquito después a Holanda, que van a ser grandes traficantes de esclavos. Todos los matices, los colores, las costumbres, las sensibilidades de los pueblos africanos de los que hablé, que son un porcentaje chiquitito en comparación a todo lo que llegaron, pero bueno, abarcan estos que hablé a muchos otros tribus, se van a mezclar a la vez con los relieves, los colores, las cosmovisiones, las músicas de los originarios, en este caso de taínos y siboneyes allí en el Caribe. Hasta aquí ha llegado la noche de hoy, la tercera noche Cambá. Estamos ya en las puertas de la colonia. La próxima noche nos adentraremos mucho más a Cuba y veremos qué reflejos de África ha quedado en Cuba a la actualidad. Y hablaremos también del fenómeno, del exquisito fenómeno de Haití, que al día de la fecha siguen pagando por su independencia. Muy bien, amigos y amigas, buenas noches. Nos vemos, nos escuchamos, nos imaginamos el próximo viernes aquí por la 99.3, La Noche Cambá. Y por último, no lo olvide nunca, defienda la sonrisa. Yo